a dar inicio hoy a la palabra, a lo que tenemos. Sabemos, mis hermanos queridos, que estamos hablando de maldiciones generacionales. Vamos a ver mucho tiempito, vamos a estar en esto, porque son como 15 clases. ¿Cuál es la idea de que nosotros aprendamos? Que nosotros miremos en qué parte de nuestra vida nosotros podemos estar acarreando esas maldiciones generacionales, ¿cierto? Entonces, por eso, la semana pasada nos hablaba Leito de lo que eran las maldiciones, lo que era la introducción de maldiciones generacionales, y nos hablaba de todas esas cosas que nosotros tenemos que saber. Entonces, hoy vamos a hablar definición de maldiciones generacionales. Entonces, queremos que pongan atención de muchas cosas que hoy vamos a hablar. Cada día se va a poner más, como que nos vamos a profundizar más, y usted dice, por este lado es donde yo estoy fallando, por este lado es. Entonces, en este momento, quiero que de verdad hasta apunten, porque usted dice, uy, es por este lado donde está mi problema, ¿cierto? Entonces, acuérdense que las maldiciones generacionales muchas veces no somos nosotros los culpables de esas maldiciones, sino nuestra generación, nuestros padres y nuestras generaciones atrás que pecaron. Entonces, tenemos que tener en cuenta, pero yo no hice nada, porque yo las cargo. Por eso es que hoy vamos a aprender y vamos a seguir aprendiendo de todo esto. Bueno, vamos a hablar hoy de los tipos de maldiciones, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de 3 tipos. Podríamos decir que en gran escala hay 3 tipos de maldiciones, y cada una de ellas las hemos dado un nombre para poderlas identificar, ¿cierto? Entonces vamos a ver lo que son maldiciones primarias, maldiciones secundarias y maldiciones terciarias. Pero vamos primero a orar y a ponerle al Señor en manos esta enseñanza, para que realmente sea Él el que hable a nuestro corazón. Padre Celestial, te doy gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros, Señor, porque tú te glorificas, Padre amado, porque sabemos, Señor, que tú estás aquí y quieres enseñarnos algo, Padre amado, y nosotros queremos recibirla. Queremos que tú, Padre amado, muchos hemos tenido te hemos preguntado, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué quiero hacer las cosas bien y no me salen? Y sabemos, Señor, que hoy que tú nos quieres enseñar en estas clases, Padre Santo, que en qué parte de nuestra vida, Señor, hay maldiciones y cómo tenemos que salir de ellas, Señor, porque sabemos que es fácil salir de ellas, pero tenemos que identificarlas. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén, amén. Entonces, hoy vamos a hablar de tipos de maldiciones. Entonces, vamos a hablar, la primera dice maldiciones primarias. Ese tipo de maldiciones es la principal y es la más común. Se trata del castigo del que alguien es objeto por desobedecer o romper una ley divina, ¿cierto? Podemos decir que estas maldiciones son consecuencia de nuestros propios pecados. Le vamos a pedir a Paulita que por favor nos ayude con Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20 dice así: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Amén. El alma que pecare, esta morirá. Y ahí dice muy clarito, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él. Bueno, entonces hablábamos de la primera maldición, que es la maldición primaria, y decíamos que el alma que pecare, esta morirá, ¿cierto? Podemos ver nosotros que esta maldición esa maldición es por nuestros propios pecados, no por el pecado de nadie, no por el pecado, no, es por nuestros propios pecados. Entonces, aquí podemos mirar que las maldiciones primarias son las maldiciones que son por consecuencia de mis propios pecados, ¿cierto? Ahora dice que las maldiciones secundarias se trata de la maldición que alguien pronunció o lanzó contra otra persona. Por lo general viene de corazones heridos y llenos de ira. Entonces vamos a ver Génesis 9, 23, 25. Paulita, ¿me ayuda?
Amén. Génesis 9, 23, 25 dice: Ajá. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos seré a sus hermanos. Será a sus hermanos, perdón. Uh-huh. Entonces vemos que la maldición secundaria son maldiciones lanzadas hacia nosotros. Cuando alguien nos maldice, cuando Noé estaba embriagado, uno de sus hijos vio su desnudez y cuando le pasó la borrachera, le contaron lo que había pasado con su hijo. ¿Y qué hizo este hombre? Este hombre lanzó maldición sobre la generación de su hijo porque su hijo ya había sido bendecido por Dios y él no podía maldecirlo. Pero él lanzó maldición sobre los hijos los hijos de Can. Y vemos que la generación de este hijo, podemos verlos, dicen que la generación de ellos son los de África, los que son tan pobres, los que no se levantan, que esa maldición es la que viene de generación en generación por causa de Noé, porque maldijo a su hijo. Entonces, como no lo pudo maldecir a él porque él ya había sido bendecido por Dios, ahora él en momento de rabia maldijo a su hijo menor. Entonces, si estamos viviendo bajo maldición, podemos ser por algo que alguien de autoridad lanzó una maldición sobre nosotros. Mire, los papás son autoridad sobre los hijos. Las maldiciones secundarias vienen de alguien de autoridad. Y eso puede ser los papás quien puede maldecir a sus hijos, los esposos y las esposas que se pueden maldecir unos con otros. Son maldiciones que nosotros lanzamos cuando tenemos un corazón herido o que lo han lanzado hacia nosotros. Entonces, estas maldiciones podemos identificarlas y qué área de nuestra vida hemos sido maldecidos, ¿cierto? Hay maldición. ¿Qué maldición estamos arrastrando? Mire, nuestros padres antiguamente eran más ligeros, pero aún hoy podemos ver que hay papás que son terribles, que a veces cuando los hijos se portan mal le dicen es que usted no le va a ir bien en la vida porque es un rebelde. Nomás cuando usted dice la palabra usted es un rebelde, usted está maldiciendo a sus hijos y por eso su hijo es un rebelde, ¿cierto? No se levanta, es un rebelde. Usted nunca va a prosperar, su hijo nunca prospera. ¿Por qué? Porque fueron lanzadas maldiciones de alguien con rabia, de un corazón herido. O sea, tenemos que tener cuidado nosotros cuando abrimos nuestra boca. Cuando tenemos rabia contra nuestros hijos, contra nuestro esposo. A veces las esposas, yo lo he de ver, ¿cierto? O el esposo lanza maldiciones sobre su esposa, también dice, yo la he de ver. ¿Por qué? Porque no entendemos y después vemos cómo se comienzan a arrastrar esas maldiciones y aún que tenemos que tener cuidado porque usted maldice a su hijo, no solamente está maldiciendo a su hijo, sino que va a maldecir la generación de sus hijos. Entonces la maldición secundaria es esa. ¿En qué momento como padres, como esposos, hemos lanzado maldiciones, ¿cierto? Pero ¿qué? Yo no le he dicho la palabra te maldigo, pero sí con la palabra decir no sirves para nada, esa palabra es maldición. Cuando dice que te he de ver, esas palabras son maldiciones. Tenemos que tener cuidado en un momento de rabia, en un momento de ira, cuando hemos lanzado maldición y cuando hemos recibido las maldiciones. La maldición terciaria, esta se trata de un daño colateral producido de la maldición que haya en generaciones como consecuencia de los malos actos de otros. Esta maldición terciaria es las maldiciones generacionales, las que nosotros no cometimos, pero por causa de nuestros padres, abuelos y bisabuelos, ahora estamos arrastrando con ellas. Paulita, ¿nos puede leer Deuteronomios 1:34? Dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de esa mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné,
Él la verá y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque él hará heredar a Israel. Y vuestros niños de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos le daré, y ellos la heredarán. Amén. Entonces la maldición terciaria son las que heredamos de cosas que nosotros no hicimos. Como consecuencia del pecado de nuestros padres, de nuestros abuelos, que no tenemos la culpa y que estamos viviendo en esas maldiciones porque no se las hemos roto, esas cadenas de maldiciones generacionales. Entonces a veces nosotros no le ponemos mucho cuidado de eso y usted dice, ay, es que mi abuelo fue un ladrón, ¿cierto? Y nosotros, ay, sí, mi abuelo fue un ladrón, pero tenemos que mirar que esas cosas que mi abuelo hizo me están perjudicando a mí en este tiempo. Nosotros, por eso es que nosotros le decimos muchas veces a ustedes, hagan el árbol genealógico, sepan hasta la cuarta generación las cosas malas, no las buenas, porque también de las cosas buenas nosotros las heredamos, ¿cierto? Pero las maldiciones generacionales son lo malo que hicieron nuestros abuelos, que hicieron nuestros antepasados. Dice que desde la cuarta, quinta generación nos arrastra. Entonces, aunque nosotros no tuvimos la culpa, nos arrastra esas maldiciones. Entonces, de nuestros antepasados. Y son maldiciones heredadas. Si usted y yo no estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida por la cual fuimos creados, vivimos bajo maldición. También esta maldición, si mis abuelos, si yo y todos los de nuestra generación no hemos cumplido con el propósito para el que fuimos hechos, podemos estar bajo maldición, ¿cierto? No podemos vivir en nuestra vida sin esto. Esas maldiciones generacionales están ahí. Si usted y yo abrimos la puerta, van a entrar. ¿En qué momento abrimos la puerta? Cuando comenzamos a hacer lo mismo que hicieron nuestros padres y no hacemos nada por evitarlo. Cuando nosotros no nos interesa averiguar. Yo les pregunto, ¿usted sabe quién era su abuelo? Ni siquiera saben quién era el abuelo. Y otros apenas con los abuelos, pero tampoco saben quién eran sus bisabuelos, no saben nada ni cómo se llaman. Yo digo, ¿cómo es posible que nosotros no nos preocupemos para saber de dónde venimos? ¿Quiénes somos y quiénes fueron nuestros padres? Y no nos interesa averiguar. Entonces uno dice, dígale a su mamá tiene que saber quién era su papá, su abuela. Y de ahí en adelante, ¿por qué? Porque nosotros no le hablamos a nuestros hijos, la importancia de hablarles a nuestros hijos quién fue el abuelo, quién fue el bisabuelo, porque yo creo que todos conocimos abuelos. La mayoría conoció abuelos. Y si usted y yo no sabemos quién era la mamá de mi abuela, es porque usted nunca tuvo una relación bien con su abuela. Usted nunca se le ocurrió preguntarle de dónde venía su abuela. No, es que yo no sé. ¿Cómo es que yo no sé? Mire, estamos arrastrando maldiciones que aunque usted y yo no las sepamos, por no saberlas, no sabemos cómo romperlas, porque no sabemos quién fue mi abuelo, quién fue mi bisabuelo, quién fue mi tatarabuelo. Aunque sea hasta allá, tenemos que nosotros tener conocimiento y comenzar a romper de ahí para abajo. Entonces, y lo que hablábamos ahorita, de que si usted y yo no cumplimos con el propósito por el que fuimos creados por Dios, podemos estar bajo maldición. ¿Por qué? Porque estamos en desobediencia. Mire que, perdón, que a veces nosotros no le ponemos mucho cuidado a esto. Y le dice uno, ¿para qué usted fue creado? ¿Para qué Dios lo creó? No, para ser el médico de la familia, para ser el contador de la familia, para ser el administrador de la familia. Sí, qué bueno, pero eso son añadiduras. Pero Dios, ¿para qué fue lo que Dios lo hizo? ¿Cuál es el don por el que el Señor lo creó? Bueno, el Señor me creó para ser un adorador y servirle. Dios me creó para ser un evangelista y servirle. Son esos 5 ministerios, es por lo que Dios nos creó a nosotros. Y a veces nosotros le huimos del servicio de Dios porque dice, no, para mí es más importante estudiar en este momento. No, pastora, es que mi esposo, mi esposa
me quita mucho tiempo. Entonces nosotros estamos desobedeciendo por las cosas por las que fuimos creadas y estamos acarreando maldiciones, ¿cierto? Entonces fuimos creados por un propósito específico y cumplirlo se llama bendición y no cumplirlo se llama maldición. Cuando yo estaba estudiando eso, creo que eso me llegó muchísimo porque a veces nosotros no le insistimos a la gente que sirva porque lo rechazan de una. Pero cuando yo le estudiaba esto, yo decía, paz, tremendo estas cosas que estén pasando y que nosotros realmente no entendamos que nosotros fuimos creados para servirle a Dios y si no lo hacemos, estamos sacando con maldiciones. Sin por ser como por ignorar estas cosas. Y otra cosa, porque estamos en desobediencia y la desobediencia trae maldición, porque no estamos obedeciendo a Dios para traer la bendición a nosotros, ¿cierto? Entonces, la terciaria es esta, la primaria son las consecuencias de mi pecado. La secundaria, cuando alguien me maldice, acuérdese, la maldición tiene que venir de una persona con autoridad. No crea que porque el vecino le lanzó una maldición, si usted le abre la puerta y usted se la apropia, le va a pasar. Pero acuérdese, viene de que más adelante vamos a ver de dónde vienen las maldiciones con autoridad, porque a veces también las ignoramos y nosotros no estamos viendo que a veces nos maldicen por causa de nosotros mismos y no sabemos cómo romper esas maldiciones que están acarreando y están dañando nuestra vida. ¿Listo? Entonces, la terciaria es la que heredamos de nuestros abuelos, antepasados, que nosotros no tenemos la culpa, pero que si nosotros las identificamos, nosotros podemos romperlas y salir de ellas, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar sobre la definición de lo que es, vamos a ver acá, compartir pantalla. Dice que la definición de maldiciones generacionales, dice la maldición es un poder maligno que se genera para que no alcancemos el propósito para el cual fuimos creados. Todos fuimos creados en un propósito específico de cumplirlo se llama bendición y el no poderlo cumplir se llama maldición. Ninguna maldición puede venir a nuestra vida si nosotros no le abrimos puertas. Escuche muy bien lo que hablamos, ¿cierto? Si usted y yo no le abrimos puertas a la maldición, nosotros no vamos a acarrear esas maldiciones. Pero muchas veces por ignorancia nosotros lo hacemos. Entonces, vemos que la maldición es algo terrible, ¿cierto? Tremendo ver cómo nosotros a veces no le ponemos el cuidado y las maldiciones es un poder muy maligno, dice ahí, un poder maligno que nos roba el propósito por el cual fuimos creados. Entonces vamos a leer Eclesiastés 10:8. Paulita, ¿nos puede ayudar? Dice, el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Amén. ¿Me lo puede volver a repetir, Paulita? El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Amén. Entonces, podemos ver acá, si usted y yo insistimos en estar viviendo en nuestras pasiones y pecados, desobediencia, seremos víctimas de nosotros, de maldecirnos nosotros mismos. Seremos víctimas de maldiciones por causa de nosotros mismos, ¿cierto? Ahí como leía Paulita en Eclesiastés. Entonces, para nuestra vida, ¿cierto? Nuestros hijos y la futura generación. Lo que pasa es que, mis hermanos queridos, algo que estudiando esto, uno lo lleva de que usted y yo a veces pecamos, pero no damos la consecuencia que tiene para nuestras generaciones. Nosotros decimos que amamos nuestros hijos, pero si usted y yo amamos a nuestros hijos, nosotros debemos salir de esos pecados, de esa pastora, es que todavía me cuesta, pero cuando usted piensa que lo que usted está haciendo, eso le está afectando a sus hijos, o le va a afectar a sus nietos, usted no lo va a hacer. Tenemos que ser como tener los pies en la tierra y saber que cuando usted y yo vamos a cometer un pecado,
¿cierto? Y vamos a meternos no solamente nosotros en maldición, sino que vamos a acarrear maldición para nuestros hijos. Y ahí vamos a comenzar con la maldición terciaria, ¿cierto? Paulita, ¿me ayuda con Génesis 4:7? Génesis 4:7. Aló, no me activaba. No, tranquilo. Bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado estará a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te ensoñarás sobre él. Te ensoñarás, enseñorearás de él. Amén. Entonces, podemos ver acá que dice que el pecado está al acecho. Entonces, el pecado está al acecho. Quiere decir, mira, a veces nosotros vemos que el pecado nos va a perseguir, ¿cierto? Y a veces nosotros ignoramos eso. Dice que siempre el pecado abunda. Depende de nosotros. Donde nosotros estemos va a estar el pecado, ¿cierto? Ahí va a estar. Donde nosotros nos metamos va a haber pecado, porque el pecado nos va a perseguir. Entonces dice que el pecado abunda y depende de nosotros caer en él o caer en él y cavar un hoyo para nuestra vida y nuestras generaciones. ¿Sí ve? Entonces, yo creo que en este momento nosotros tenemos que pensar, bueno, ¿qué cosas yo en este momento, qué cosas yo he hecho que pueda arrastrar a mis generaciones? ¿Cierto? Pero nosotros sabemos que si usted y yo comenzamos y rompemos y pedimos perdón por esos pecados que pueden llevar maldición a nuestros hijos, en este momento vamos a romper muchas cosas. Le vamos a ayudar a nuestros hijos, que ya ellos heredaron esto porque ya nacieron, pero en el momento preciso que ellos tengan uso de razón, nos podemos hacer renunciar por nuestros pecados y pedir perdón para que no los afecte. Pero si usted en ese momento renuncia y dice, Señor, estos pecados he cometido y te pido perdón por todo lo que yo he hecho, porque no quiero que mi generación arrastre con este pecado. Si usted vuelve a tener hijos, ya ese hijo no va a arrastrar con ese pecado. Entonces, tengamos en cuenta eso. Entonces, dice que el pecado está al acecho. El pecado se personifica como sagaz, algo sagaz detrás de una puerta, esperando como una fiera dispuesta a atacarnos. Esto es el pecado. Por eso nosotros tenemos que luchar contra él y no permitirlo. Está detrás de la puerta como una fiera salvaje que quiere en cualquier oportunidad nos va a atacar. Pero depende de nosotros si nosotros nos dejamos atacar por esos pecados que vienen, que nos están arrastrando, que siempre dice que el pecado está a la puerta. De nosotros depende si nosotros caemos en ellos o lo rechazamos, ¿cierto? Y aquí yo creo que a partir de hoy nosotros vamos a aprender algo. Y es que cada vez que usted y yo vayamos a pecar, no solamente nos estamos acarreando maldición nosotros, sino nuestros hijos, ¿cierto? Y nuestros nietos y nuestros bisnietos y tataranietos. Vamos a estar nosotros acarreando esa maldición. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, el pecado está al acecho, dice la palabra, pero de mí depende si caigo en ese hoyo, ¿cierto? De mí depende. Entonces yo sé que hoy en adelante todos nosotros que estamos escuchando esta palabra, vamos a pensar 1, 2, 3, hasta 5 veces. Si caigo en la red y meto a mi generación en ese hoyo, ¿cierto? Entonces debemos dominar y decirle al pecado que la autoridad la tenemos nosotros como hijos de Dios. Tengo que dominar el pecado. El pecado no tiene autoridad sobre mí. Yo tengo autoridad sobre el pecado y decirle, no voy a caer en eso, ¿cierto? Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que la obediencia nos conduce a la salvación, ¿cierto? Ser obedientes nos conduce a la bendición y a la salvación. ¿Cierto? Ser obedientes. Entonces, ¿qué dice Deuteronomios 11:26, Paulita?
Deuteronomios 11:26. Dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Amén. El Señor lo dice, yo le pongo la bendición y la maldición. Ustedes cojan. Acuérdense que si ustedes cogen la bendición, ganarán. Pero si ustedes cogen la maldición, ustedes van a perder. El Señor puso dos caminos, ¿sí? Dios quiere que sigamos el camino de la bendición, pero nosotros somos los que nos metemos en maldiciones. ¿Por qué? Porque no queremos seguir el camino que Dios nos colocó, o sea, y pensamos que usted y yo podemos pecar, podemos hacer y deshacer y no pasó nada, ¿cierto? No pasó nada. Y seguimos campantes y seguimos diciendo, Dios, es que yo no soy capaz, pero es que hay cosas que nosotros tenemos que hay cosas que usted y yo no podemos hacer si no es con la ayuda de Dios. ¿Sí? Hay pecados repetitivos que ya son iniquidad que hay en nuestra vida. Y sacar esa iniquidad necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos porque usted, como se dice, si son maldiciones que vienen desde su generación, que mi mamá fue madre soltera, mi abuela fue madre soltera, mi bisabuela fue madre soltera y yo tengo que cortar eso, ¿cierto? En el nombre de Jesús, para que eso no me siga a mí. Yo tengo que romperlo, pero para que todo eso pase, yo tengo que estar bien en los caminos del Señor. Yo soy la que abro puertas para que eso entre a mi vida. Cuando yo comienzo a abrirle puertas al Señor y no seguir sus preceptos, nos cuesta. Es que el Señor dice, no hagan esto y nosotros le decimos, ¿y por qué, Dios? Es que a mí me gusta, es que yo no sé, queremos que el amor de Dios alcance para todo, pero eso no es así. El Señor, mire, a veces nosotros estamos acarreando maldiciones porque ni leemos la Biblia. O sea, ¿cuántos de nosotros nos acordamos cuando vamos a pecar lo que dice Deuteronomio 11:26? ¿Cuándo? Que el Señor dice, mire, te puse dos caminos, mire cuál de los dos sigues. Acuérdese que este trae maldición y este trae maldición. Cuando nosotros nos acordamos, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos Biblia aquí en la cabeza. Si usted y yo leyéramos la Biblia cuando vayamos a pecar, ¡prum!, de una vez el Espíritu Santo nos va a decir Deuteronomios 11:26. Y nosotros vamos a decir, wow, ¿cierto? ¿Qué pasa aquí? Pero como nosotros no leemos la Biblia, nosotros creemos en Dios, pero no creemos, o sea, no conocemos a Dios, no conocemos lo que dice su palabra porque no la leemos, porque no nos interesa. A nosotros nos interesa tener el mejor celular de moda, pero no nos gusta tener una Biblia. Ay, pastora, yo leo mentiras. Eso sirve para cuando usted le dicen, vea, vaya, busque, pero cuando usted va a leer, usted necesita la Biblia física. Cuando usted se pone en su devocional, porque usted tiene que subrayar, porque eso es lo que es, pero a nosotros no nos interesa. Y por eso estamos cayendo en estas maldiciones, ¿cierto? Entonces, maldecir. El sentido oriental, maldición, es la palabra o expresión que desea mi alma para algunas personas o sujeto. Se espera que la maldición suelte una fuerza negativa y maligna que actúe en contra de la felicidad o propicia fracaso del maldecido, ¿cierto? Entonces, la palabra maldecir dice que lo hace, que cuando usted maldice, usted lo hace con esa, como decíamos ahorita, con esa fuerza maligna, porque cuando se hace esa maldición, quiere decir que usted quiere ver a esa persona que no sea feliz, que fracase en todo, ¿cierto? Entonces, podemos ver que nosotros a veces con rabia, o sea, por lo menos, vamos a poner un ejemplo. Cuando alguien, cuando alguien termina con el novio, entonces el tipo la trató mal, se burló de usted, hizo y deshizo, y en ese momento usted tiene dolido su corazón. Usted puede estar lanzando maldiciones sobre esa persona. Pastora, pero soy autoridad, claro, y mucho más si tuvieron relaciones sexuales, porque cuando uno se une con una persona y tiene relaciones sexuales son una sola carne.
Entonces somos una sola carne, tengo autoridad sobre ella. Y a veces a veces ha pasado, muchos han lanzado maldiciones sobre esas personas porque le dieron derecho legal. Entonces lanzamos en un momento de rabia, le deseamos hasta de qué mal se va a morir y podemos ver que después con el tiempo esa persona está pasando por dificultades. Entonces allí también nosotros tenemos que ver qué relaciones tuvimos que nos pudieron haber maldecido y que ahora estemos arrastrando esas culpas, ¿cierto? Si lo hace, trae bendición, o sea, el sentido oriental. Espere tantico que acá le voy a hablar sobre esto. Dice, el maldecir a menudo aparece el paralelo. Con bendecir, las dos maldiciones en Génesis 3:14 y en el 17 está marcado el contraste de dos bendiciones y en Génesis 2:27 también lo que trae las maldiciones. Entonces vamos a pedirle a Paulita que nos lea Génesis 3:14 al 17. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Amén. Entonces vemos que maldecirse lo hace, lo que decía Paulita es, si lo hace, trae bendición. Si usted bendice, trae maldición. Si usted obedece, trae bendición. Pero si usted no obedece, trae maldición. Entonces vemos que la bendición es ausencia de la maldición y la maldición es ausencia de la bendición. O sea, ahí el Señor dice, hagan estas cosas. Si ustedes las hacen, les va a traer bendición. Entonces le dijo a Adán y Eva, la maldición que acarrearon por haber tomado del fruto que no, simplemente no tomen de ese fruto, ¿cierto? Pero ellos lo hicieron. Entonces vamos a ver Génesis 1, 22 y 28. O sea, ¿qué es lo que el Señor nos dice? Si lo hacen, traerá esto y si no lo hacen, traerá esto. Vamos a leer entonces, pongámosle cuidado a Génesis 1, de 22 al 28. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces vemos cómo maldecir a menudo aparece paralelo con bendecir, ¿cierto? El Señor le dice, bueno, si usted hace esto, será bendito, pero si usted hace esto, será maldecido, caerá en maldición, ¿cierto? Entonces, hay o sea, todo lo que usted y yo hagamos va a traer una consecuencia. Si usted y yo actuamos bien, nos irá bien. Si usted y yo actuamos mal, vamos a acarrear con maldiciones, ¿cierto? Entonces, eso es maldecir. O sea, por ser desobedientes, nos metemos en maldiciones que
que no deberíamos estar, pero estamos por ser desobedientes, por no hacer como se dice, ¿qué quieres? ¿Que te bendiga o que caigas en maldición? Entonces dice que la maldición sirve como termómetro moral en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo el Señor dice, es un termómetro moral en el Antiguo Testamento, y vamos a leer mucha palabra, porque ustedes tienen que entender por qué acarreamos maldiciones, porque la palabra lo dice, y usted y yo ni siquiera a veces leemos la Biblia, y ahí están las respuestas de por qué nosotros de pronto estamos acarreando algunas maldiciones. 21, 23. 21, 23. Sí, 21, 23 y luego 27, del 16 al 26. Ah, ok, gracias, Leito. Tranquila, pastor. Sí. Dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Amén. Y ahora lea el 27, 16, 26. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Amén. Entonces dice que, miremos algo tremendo esto, ¿no? Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele si nuestros padres y antepasados hicieron algo de esto que acabo de leer Paola, y mucho más. ¿Sí? Si se da cuenta, todas esas maldiciones que nuestros padres de pronto hicieron algo de eso, que se acostaron con la suegra, que se acostaron por allá con una hija, con una sobrina, ¿cierto? Cosas así que nosotros a veces no ignoramos, pero nosotros tenemos que pedirle, pastora, yo no sé nada, pero nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué cosas hay allí de nuestros antepasados. Por eso yo le decía, tenemos que conocer quiénes era nuestra generación, ¿cierto? Mire que cuando el Señor puso en la palabra de Dios, y el pueblo de Israel tiene la libro de Crónicas, de que habla de la genealogía, me parece que es Crónicas, no es esto, bueno, donde está aquí, sino qué pereza leer todo eso, el hijo de yo no sé qué, con el hijo de yo no sé cuál. Eso nosotros debíamos de saber, qué cosas nosotros quiénes son nuestra familia, quién es nuestra generación, ¿cierto? Como los reyes, usted que allá usted va, allá los de los reyes de España, los reyes de Inglaterra, ellos saben, Deuteronomio, listo, ellos saben quiénes son sus generaciones, y nosotros no sabemos, no nos ha interesado eso, y mire cómo estamos arrastrando cosas como toda esa lista que dijo Paolita, y nosotros no sabemos si alguien en nuestra familia cometió eso. Nosotros no lo sabemos, pero podemos estar arrastrando con esa maldición que cometieron ellos porque por ignorancia, pero por ignorancia estamos arrastrando con eso. Entonces tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos revele qué hicieron nuestros antepasados, que podemos estar nosotros cayendo en esa maldición sin tener la culpa, para romperla en nuestra vida.
¿cierto? Para romper esas maldiciones en nuestra vida. Y muchas veces no entendemos por qué arrastramos con esas, por qué tenemos escasez, por qué tenemos ruina, no salimos de no salen nuestros proyectos. Mira, hay gente que tiene, yo cuando estaba estudiando esto, porque uno lo tiene que estudiar para darlo, y yo decía, yo conozco a tantos que tienen tan buenos dones, pero comienzan y quieren hacer un proyecto y no pasó nada, ¿cierto? Y otros que no lo hacen tan bien, que no le ponen, que no aman su trabajo, les va súper bien. Y uno dice, pero ¿qué pasó aquí? Si este hombre lo hace bien, tiene buenas ideas, pero comienza el proyecto y no lo termina, ¿cierto? ¿Qué pasó allí? Es donde nosotros tenemos que mirar, algo está pasando conmigo. ¿Por qué si yo tengo las cosas y voy a comenzar a hacer un negocio y a mí no me sale? Ay, no, es que yo de malas, estoy de malas, yo tengo la sal. No, usted tiene una maldición generacional, pero es donde nosotros tenemos que mirar en quién fue y de dónde viene, cómo tengo que romperla, ¿cierto? Entonces muchas veces se están acarreando con todo eso, todo sale mal, eso no es normal. Somos hijos de Dios y a veces decimos ¿por qué? Pero el Señor nos está diciendo hoy, oye, yo tengo al Espíritu Santo. Y si usted y yo le decimos, Espíritu Santo, ¿por qué? ¿Qué maldición estoy acarreando yo de mis antepasados que yo no conozco? Espíritu Santo, muéstrame. Yo le aseguro que el Espíritu Santo nos va a mostrar. ¿Por qué? Tenemos que pedirle a Dios que nos revele por qué estamos en esa maldición. El Espíritu Santo nos va a revelar. El Espíritu Santo nos va a hablar de cualquier forma. Alguien nos va a decir, o el Espíritu Santo nos va a decir a nuestro corazón, es por este lado. Tiene que renunciar a esto que hicieron sus papás. Acuérdese, las maldiciones que acabamos de leer, que acabo de leer Paulita, tenemos que tener en cuenta, hermanos queridos, donde está Deuteronomio, donde están las bendiciones y las maldiciones, y comenzar a mirar ahí qué cosas pudieron haber hecho nuestros padres, decirle, Señor, aquí están las maldiciones que usted está diciendo en Deuteronomio, Señor, ¿cuál de esas cometió mi familia que yo ahora estoy arrastrando? Porque soy bueno en todo, pero nada me sale bien. Quiero hacer un proyecto y el proyecto se viene abajo. Tengo buenas ideas, pero no pasa nada. Entonces allí donde el Espíritu Santo nos tiene que mostrar. Si usted y yo se lo pedimos, Él lo va a hacer. ¿Cuál es el origen de esta necesidad? ¿Quién de mi familia metió en pobreza nuestra generación? ¿Quién de nuestra familia trajo la ruina y la escasez? Nosotros tenemos que saberlo, ¿cierto? Nosotros nos negamos a hacerlo, si nosotros nos desobedecemos y nos negamos a seguir los mandatos de Dios, hay una lista de maldiciones, pero hay una lista de bendiciones si usted y yo decidimos seguir al Señor, porque no solamente el Señor nos habla de maldiciones, el Señor nos habla de bendiciones, pero de nosotros está encaminarnos a la bendición o seguir caminando en la maldición. Es fácil salir de las maldiciones si usted y yo las conocemos, porque solamente es renunciarlas y sacarlas de nuestra vida y no aceptarlas. Es pedir perdón por todos aquellos que cometieron eso, pero si usted no sabe qué fue lo que hizo sus antepasados, ¿cómo va a pedir perdón? ¿Cómo va a renunciar a ellos? ¿Cierto? ¿Cómo? Es fácil salir de esto, pero si usted y yo nos ponemos a la tarea, lo vamos a lograr, mis hermanos queridos. Pero si no obedecemos, no tendremos nada de lo que Dios nos va a dar, ¿cierto? Mis hermanos queridos, a veces estamos bajo maldición porque somos desobedientes, porque desobedecemos a Dios, porque a Dios no lo seguimos, porque Dios ocupa el último lugar en nuestra vida. Y estamos cayendo en ese hoyo de maldiciones y no buscamos al que nos puede sacar de ese hoyo. Apenas nos quejamos, pero yo creo que el Señor lo que quiere de nosotros es que hoy aprendamos y todas con estas lecciones en qué parte de nuestra vida vinieron tantas maldiciones a nuestra vida, porque no es normal que usted y yo que los hijos de Dios que podamos vivir en escasez. No es normal. Algo hay que sacar allí para que las bendiciones, quitar esa barrera que está impidiendo que las bendiciones que Dios tiene para nosotros nos lleguen, ¿cierto? Nosotros
Dice que todo lo que nosotros, dice que no faltará nada en nuestra canasta, que muchas cosas, las bendiciones son muchas, que no tomaremos prestado, sino que prestaremos a otro. Pero si usted y yo no estamos viviendo eso, tenemos que mirar a ver en qué parte de nuestra vida hay una maldición que nos está impidiendo y que se volvió una barrera allí que no está dejando que nuestras bendiciones lleguen, ¿cierto? Porque hay bendiciones para los hijos de Dios. Lo que usted y yo tenemos que quitar es esa barrera de maldiciones que no nos permiten que lleguen las bendiciones a nuestra vida. Dice que donde quiera que va el pecador, va el pecado. O sea que si usted y yo queremos salir de esas maldiciones, tenemos que dejar el pecado. Tenemos que dejar de hacer cosas que a Dios no le agradan. Es tiempo de que nosotros, que Dios nos ayuda a cambiar la maldición por bendición. Y yo lo creo. Yo creo que Dios lo puede hacer. Entonces dice, una maldición es una sentencia de juicio divino sobre los pecadores. Las maldiciones resultan de quebrantar los mandatos de Dios. Entonces, ¿por qué dice usted, uy, por qué unos de mi familia no? Porque nosotros, yo creo que la mayoría acá no nacimos en hogares cristianos, ¿cierto? Entonces nacimos en hogares que no eran cristianos y no nos enseñaban mucho el respeto a Dios. Decir mentiras, ay, es una mentira piadosa, mentira es mentira. Que este pecado es más grande que el otro. Todos los pecados para Dios son iguales. Entonces, ¿en qué momento nosotros entramos en maldición? Porque no cumplimos y quebrantamos los mandamientos de Dios. Entonces, cada vez que usted y yo quebrantamos un mandamiento, no pedimos perdón, no nos apartamos de eso, podemos caer en maldición. Dice que Dios puede cambiar la maldición en bendición. Paulita nos puede leer, mira, ahí mismo en Nehemías 1, del 8 al 9. Nehemías 1, del 8 al 9. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Amén. ¿Sí ve? Dios puede cambiar la maldición en bendición. El Señor dio una palabra a Moisés y Nehemías se lo estaba recordando. Si vosotros pecares y yo dispersaré por todo el pueblo, pero si ustedes volvieran a mí y guardaran mis mandamientos. Fíjese eso, el Señor le dice, si ustedes quieren volver a mí, yo estoy dispuesto, ¿cierto? Si ustedes quieren, yo voy a volver a restaurarlos, guarden mis mandamientos, vuelvan a mí y pónganlos por obras, ¿cierto? Y dice que el Señor nuevamente va a venir a bendecirnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dios anhela, el anhelo de Dios es bendecirnos, hermanos queridos. Es libertarnos, Él anhela que estemos bendecidos. No hay maldición. Yo creo que el Señor nos ve desde el cielo y dice, pero oiga, haga algo para que yo lo pueda bendecir, porque algo que yo tengo que hacer es mirar de dónde viene mi maldición. Eso no lo va a hacer Dios. A veces pensamos que, ay, yo me convertí a Cristo y Dios tiene que hacer todo por mí. No, eso no es verdad. Usted y yo tenemos que guardar los mandamientos, sus preceptos, tenemos que andar por el camino que Dios anduvo y que quiere que nosotros andemos. Entonces, Dios anhela bendecirnos, Dios anhela y Él quiere que nosotros salgamos y tenemos algo. Yo creo que a partir de hoy usted va a comenzar a leer Deuteronomio 27 y 28 y va a decir, bueno, Dios, ¿en qué parte y en qué etapa en mi vida, qué hicieron mis antepasados? Y si nosotros somos los culpables, nosotros vamos a decir, Dios, yo pequé, yo hice esto, yo te pido perdón y rompo eso. ¿Sí? No lo quiero más en mi vida, lo saco de mi vida. Y comienzo a seguir los caminos que el Señor quiere. El Señor quiere eso, el Señor anhela que usted y yo volvamos a sus caminos. Él quiere sacarnos de ese hoyo profundo y convertir nuestros lamento en gozo. Él quiere sacarnos de esas tinieblas a la luz, lo que es lo que el Señor desea.
Dios desea, Dios no está contento porque usted llega el fin de mes y usted ya no tiene para comer. Es que eso no es normal, ¿cierto? Si el Señor multiplicó los peces y los panes, ¿por qué no va a multiplicar el mercado de nuestra casa? A ver, ¿en qué parte estamos acarreando maldiciones? ¿Qué está pasando? ¿Cierto? ¿Qué está pasando? Que su dinero no alcanza. ¿Qué está pasando? Algo está pasando. Nosotros somos los hijos de Dios. Dice que nosotros pongamos las manos, hay bendición. Entonces, si eso está pasando, hay una barrera allí donde no estamos permitiendo que la bendición, porque Dios sí quiere bendecirnos. Ya se decimos, ¿por qué Dios bendice a otros y no a mí? Pues miremos en qué parte es donde estamos nosotros, está la barrera de maldición que no está permitiendo que las bendiciones lleguen. Algo está pasando, ¿cierto? En nuestra vida. Solo necesitamos cambiar. Necesitamos arrepentirnos con un arrepentimiento genuino y volver al Señor. Es el tiempo, mis hermanos, de verdad que sí, ya no es el tiempo de jugar a ser cristianos, es el tiempo, si nosotros queremos salir de todas estas y disfrutar de las bendiciones de Dios, es tiempo de que tomemos una decisión y como decíamos en el mes pasado, arrepentimiento, pero genuino. Que tengamos la revelación de las cosas que hemos hecho y que han hecho nuestros padres, que han hecho nuestros abuelos, que Dios nos revele. Cuando usted y yo nos decimos, bueno, Señor, yo he cometido este pecado, yo he hecho esto y me he apartado de ti, me da pereza contigo, no leo la Biblia, no me interesa orar, no me interesa nada de ti, Padre Celestial. Y pensamos que aún así Dios nos tiene que bendecir y eso no va a pasar. Entonces tenemos que comenzar nosotros a decirle al Señor, bueno, Padre amado, hoy yo me arrepiento, pero también me tengo que arrepentir de los pecados de mi padre, los pecados de mis abuelos, porque yo necesito derrumbar esa barrera de maldición que está en nuestra vida, ¿cierto? Y querer convertir la maldición en bendición. Solo tenemos que pedir perdón y rechazar esas maldiciones, apropiarnos de la bendición y rechazar la maldición, apropiarnos de las promesas que Dios tiene para nosotros. Es eso lo que Dios quiere. Dios puede convertir las maldiciones en bendiciones, mis hermanos queridos. Entonces, nosotros tenemos que entender que la solución está en nuestras manos. Que nosotros vayamos a Dios y le preguntemos a Dios en este momento, ¿qué cosas hay en nuestra vida que está acarreando tantas cosas malas en nuestra vida que no nos deja vivir lo que Dios quiere que nosotros vivamos? Amén. La palabra maldición. Dice que la palabra maldición está compuesta por dos frases. Maldecir, o sea, hablar mal de alguien, es decir, mal de una persona o cosa. La acción de maledicencia, lo cual es la acción de hablar o decir algo malo de alguna persona. Entonces, nosotros tenemos que tener también cuidado con esta cuestión de lo que es la palabra maldición, ¿cierto? Es maldecir, quiere decir hablar mal. A veces pensamos que la palabra maldecir es decir es que te maldigo, ¿cierto? Pero resulta que no es así. Resulta que la palabra maldecir, ay, por Dios, es hablar mal de alguien. Tenemos que tener cuidado nosotros, mis hermanos queridos, de hablar mal de alguien, ¿cierto? Entonces, nunca vamos a maldecir si no estamos con ira, manifestando odio, rencor, raíz de amargura y siempre deseando que le suceda lo peor a la persona. En esencia podemos decir que la misma es una fuerza que provoca que algo suceda, que destruya, que robe, que arrastre o a una persona o situaciones de pérdida, algo que no le permite avanzar, fracasa sus planes, utiliza sus resultados, reduce su capacidad de triunfar y no permite que el maldecido alcance los propósitos de Dios en su vida.
Entonces, todo lo que arrastra la cuestión de la palabra maldecir. Y nosotros pensamos que maldecir es decir una palabra fuerte, ¿cierto? Ay, yo te maldigo. No, a veces nosotros pensamos que es eso, pero no, mis hermanos queridos, es hablar mal. Es hablar mal, maldecir es hablar mal. Es desearle lo peor a alguien. Entonces vemos cómo es lo que nosotros con nuestra boca lo que podemos hacer. Y a veces pensamos que es decir, yo te maldigo. No, hay personas que siempre están hablando mal, nunca hablan bien, solo de su boca sale cosas que no, es hablar mal. O sea, a veces no entendemos lo que estamos hablando y soltamos en un momento de rabia, soltamos una palabra y después nos arrepentimos, pero ya ni siquiera a veces nos arrepentimos, simplemente no decimos nada. Simplemente nos quedamos callados y no decimos nada, sabiendo que la maldición es una sentencia. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que nosotros hablamos. Dice, maldición es la palabra, no expresión que desea el mal para alguna persona o sujeto. ¿Cierto? Vamos a ver Josué 6:26. Paulita, ¿nos puede ayudar? En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eché los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Amén. Y vemos cómo esa maldición que echó Josué en un momento de rabia, de ira, sobre Jericó, dice que esa cada vez que la edificaban volvía y caía, volvía. Entonces vemos que esa maldición que él declaró, o sea, nosotros tenemos que tener cuidado con lo que nosotros hablamos mal. Ay, yo lo he de ver, ¿cierto? Yo lo he de ver. En un momento de rabia nosotros decimos cosas, o a veces hay gente que no habla bien. A toda hora está insultando a este hijo de yo no sé qué más, eso carrea maldición, la boca sucia carrea maldición. ¿Por qué? Porque no retenemos nuestra lengua. Entonces estamos viendo cómo nosotros hablamos mal y maldiciones cuando nosotros estamos hablando mal. A toda hora estamos, ay, esto no me gusta, maldito sea, yo no sé qué, que yo no sé, esto no es lo que yo quería. O sea, y decimos unas cosas terribles. Esto no sirve para nada. Sí, cosas que nosotros hacemos con violencia y con rabia que sale de nuestro corazón y estamos simplemente entrando en maldición. Entonces, tenemos que tener cuidado porque esos efectos de esas maldiciones, nosotros no podemos ser ligeros en hablar. Que Dios guarde nuestra boca, ¿cierto? De esas cosas, que Dios las guarde. Dice que una maldición es una sentencia o juicio divino sobre el pecador. Las maldiciones resultan de quebrantar los mandamientos. Ya lo vimos, que las maldiciones resultan de quebrantar los mandamientos del Señor. Entonces la maldición suelta una fuerza negativa, como ya lo vimos en José. Tenemos que tener cuidado con las maldiciones que afectan la bendición, ¿cierto? Solo afecta la calidad de nuestra vida. Acuérdense una cosa, yo les quiero decir algo, las maldiciones, pero yo arrastro una maldición generacional, pastor, a mí no me va bien en la vida, yo no sé qué, pero le tenemos que tener en cuenta, la maldición no tiene nada que ver con su salvación. Usted puede andar con maldiciones heredadas, pero eso no le va a afectar su salvación. Eso le afecta para su vida aquí, la calidad de vida que usted lleve en la tierra. Pero eso no nos afecta a nosotros la salvación para nada. ¿Cierto? No nos afecta. Entonces, vemos cómo realmente yo creo que estamos aprendiendo hoy de todo eso. Yo creo que todos estamos pensando por qué
no vemos las bendiciones de Dios y en qué momento estamos nosotros arrastrando esas maldiciones. Entonces, dice que, sigamos acá, dice la palabra maldición está compuesta de dos frases, ya dijimos mal y decir, hablar mal. Ahora, la esencia podemos decir que la misma fuerza que provoca algo que suceda, que destruya y que roba y que arrastra a una persona situaciones de pérdida, algo que no le permite avanzar. O sea, si usted está pasando por estos, ahí podemos decir que hay una maldición. Ahí, ¿cierto? Fracasan sus planes, todo, a usted le parece que está todo bien, pero en el momento nada resultó, ¿cierto? Tenemos que mirar que en qué momento estamos, qué maldición hay en nosotros que no permite que nosotros, aunque hagamos bien las cosas, no pasa nada. Bueno, vamos a ver algo que quiero que analicemos, que es, ya les digo, algo importante de las maldiciones, y es que, a ver, vamos a ver algo. A veces echar maldiciones era casi un oficio de algunas personas. El número 22 no lo vamos a leer porque ese es muy largo, ¿cierto? Entonces, pero sí quiero que analicemos algo. Parece que echar maldiciones era como un oficio en el tiempo del Antiguo Testamento. Entonces vemos en qué, ahora se me olvidó el versículo, ya le digo, en número 22, y los que lo han leído, el número 22 habla de Balaán cuando quiso maldecir al pueblo de Dios. Cuando Balaán lo buscó para maldecir el rey, este rey Balaán buscó a Balaán para que maldijese el pueblo de Dios. La historia de Balaán tiene, dice que en la historia Balaán tiene fama de que el que él bendecía sería bendito y el que él maldecía sería maldito. Entonces dice que este rey lo buscó por eso, porque él tenía temor de que el pueblo de Dios estaba creciendo y él se había enterado de todas las batallas que había ganado, y entonces busca a este Balaán para que maldiga al pueblo, busca a Balaán para que maldiga al pueblo de Dios, porque tenía fama de que maldecía y lo que él maldecía se cumplía y si bendecía serían bendecidos. Entonces el rey, como sentía temor, buscó el famoso Balaam para que maldijera porque era famoso en eso. Entonces hay personas tan tóxicas que a toda hora están maldiciendo en su manera de hablar. Parece que fueran su oficio maldecir. Yo no sé si ustedes han conocido personas tóxicas que no hablan bien. Todo le parece, usted dice, uy, no, gracias a Dios. ¿Cuál gracias a Dios? A mí me va mal en la vida. ¿Quién le va bien? Yo no sé si ustedes han escuchado esa clase de personas que uno no quiere ni acercárselas porque son tóxicas. Personas que no son a toda hora están maldiciendo, a toda hora en su boca no sale nada de bendición. Esta clase de personas tienen la capacidad de apagar la vitalidad, generando estrés y malestar. Afectan iglesias, afectan familias, amigos, empresas y donde vayan afectan su entorno porque son personas tóxicas que donde van tienen la fama de que donde llegan todo sale mal. ¿Por qué? Porque esas personas solo son personas que están maldiciendo, que su corazón solo hay maldición, que son como Balaam, a toda hora tienen fama de que todo lo maldicen, ¿cierto? Eso no va a salir bien. ¿Usted para qué se mete en ese negocio? Eso a usted no le va a ir, o sea, y a veces nosotros creemos en eso, ¿cierto? No, esa persona dijo, no. Yo siempre le digo, no le cuentes sus proyectos a personas tóxicas, a personas que lo único que tienen es envidia, que solamente ven las cosas malas, pero no ven las cosas buenas. Son desgastantes en su manera de hablar, que botan veneno y siempre con el propósito de causar división. Tenemos que tener cuidado con esas personas, con quién nos acercamos nosotros, mis hermanos queridos.
Tenemos que tener cuidado con eso, porque a veces nosotros mismos caemos en eso por estar escuchando a esas personas tóxicas que no hablan, pastora, pero eso sí, hay que amarlas y hay que orar, y si se dejan ayudar, hay que ayudarlas, pero si no se dejan ayudar, personas que nada les parece bien, todo usted les está diciendo, hagamos esto por este lado, no, eso ya lo hice, salió mal, o sea, a toda hora nada les complace. Todo lo que ahora parece que envenenan la atmósfera y con su boca y sus actitudes. Tenemos que revisar lo que hablamos y las consecuencias de cualquier maldición. ¿Qué es lo que estamos hablando? Por Dios, cuando la gente tiene raíz de amargura, tiende a hablar mal, porque su corazón está herido. Y no puede el Señor hacer nada hasta que no sana su corazón y renuncia, porque la persona que tiene raíz de amargura no habla bien. La boca es sucia, siempre está, pobrecita yo, a mí nadie me quiere, yo soy una arrastrada, yo soy, sí, cosas así que vienen. Nosotros como hijos de Dios somos llamados a bendecir la vida de nuestros hermanos, a todos nosotros, a nuestros amigos y a nuestros enemigos. Fuimos llamados a bendecir la tierra. Fuimos llamados a bendecir naciones. Nosotros de nuestra boca tienen que salir bendiciones y no maldiciones, ¿cierto? No nos podemos dar ese lujo. Somos hijos de Dios. Tenemos el poder. Mire, como hijos de Dios somos profetas de Dios. Y Balaam como profeta, como era profeta, tenía derecho legal y podía bendecir o maldecir. Y a veces nosotros los hijos de Dios caemos en eso mismo que cayó Balaam, ¿cierto? Comenzamos porque alguien nos hizo daño, yo lo de ver. No, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener cuidado. Usted y yo, de nuestra boca solo tiene que salir bendiciones. Pastor, así me hagan, así le hagan lo que le hagan. Pero mire, una forma de hacer que la maldición se convierta en bendición es cuando usted y yo bendecimos a los que nos persiguen, porque usted y yo no tenemos enemigos, ¿cierto? Pastora, nosotros no tenemos enemigos. Ellos se creen nuestros enemigos, pero para nosotros ellos no son nuestros enemigos, ¿cierto? Y es la manera como nosotros no podemos, si ellos nos maldicen, nosotros decimos, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Padre Santo, yo bendigo a Pepita Pérez porque me persigue, Señor, porque a toda hora está hablando mal de mí. Yo la bendigo, Señor. Y te pido que no sea un instrumento del enemigo, sino que sea un instrumento de Dios, ¿cierto? Es allí donde nosotros convertimos la bendición, la maldición en bendición, porque eso va, el enemigo quiere que usted y yo digamos maldiciones, hablemos maldiciones, pero cuando hablamos bendición, el enemigo tiene que retroceder. Entonces, es tiempo de mirar cómo estamos hablando, mis hermanos queridos. Bueno, tenemos que tener cuidado de algo que es esto, de dónde vienen las maldiciones, mis hermanos queridos. Voy a pasarles esto. Dice otras palabras griegas que significan maldición. Ya para terminar, vamos a hablar sobre esto, que me parece muy importante y les voy a pasar acá. Bueno, otras palabras griegas que definen maldición. Oraciones contrarias significa cataroamain. Significa primeramente orar en contra de. Las oraciones contrarias que hacemos nosotros, a veces nosotros no fuimos llamados a hacer oraciones contrarias, ¿cierto? Las oraciones contrarias cuando oramos en contra de otra persona que le vaya mal. Señor, tú conoces, Padre Celestial, son las oraciones imprecatorias que oraba a veces David, Señor, persígalos, Señor, atácalos. Nosotros tenemos que decir, Señor, que el Espíritu Santo los redarguya, que los aterrorice para que se conviertan a Cristo, para que no sea una oración contraria, ¿cierto? Entonces, podemos ver cómo estas oraciones contrarias que nosotros podemos hacer acarrean maldición, desearle el mal a una persona o cosa. De allí y ahí, maldecir, ¿cierto? Vamos a leer Mateo 25:41. Paulita, ya casi vamos a terminar, mis hermanos. Acuérdense que este es muy profundo, pero ya vamos a terminar.
que Mateo 25, 41, ¿qué dice Paulita? Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Amén. Entonces, eso es lo que decía, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, Señor. Pero el Señor le dijo, no te conozco, hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos haciendo oraciones contrarias. Y cuando nosotros oramos así, eso se llama maldecir a otros. Dios no está con ellos. Entonces, ¿qué dice Marcos 11, 20? No, busquemos Lucas 6, 28, Paulita. Amén. Sí. Bendecid a los que os maldicen. Ajá. Y orad por los que os calumnian. Amén. ¿Sí ve? O sea, lo que dice, si usted ay, pastor, es que a mí me hicieron y yo voy a orar para que le vaya mal. No, el Señor está diciendo, ore para que bendígalos, porque la oración contraria trae maldición. Usted ora oraciones contrarias y usted la lleva. No solamente usted ora para esa persona, sino que eso viene para mí también. Y tenemos que tener cuidado cuando oramos. Nuestra lengua no puede ser, ¿cómo se dice? Ingobernable. Nuestra lengua tenemos que gobernarla nosotros. Ella no nos puede gobernar a nosotros. No podemos tener una lengua desenfrenada. Tenemos que la lengua trae vida y trae muerte. Que nosotros demos vida y no muerte. La otra palabra es hablar mal de los padres, que es la palabra cacologeo. Hablar mal. Se traduce en el verbo maldecir. Entonces vamos a leer Mateo 15:4. El Señor se está refiriendo, Paulita, mientras lo busca, yo sigo Mateo 15:4, me dice cuando la encuentre, pero el Señor no se refiere a hablar mal se refiere a mal del padre y la madre. Dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Tremendo. Y no solamente es lanzar maldiciones, es de esto, nosotros a veces cometemos, yo sé que muchos dicen, pero pastora, yo no tuve un padre, yo nunca, mi papá, mi mamá me dejaron sola. Bueno, que hay muchos que los papás nunca vieron de ellos porque fueron esos papás que solo procrearon y salieron corriendo. Entonces, ¿yo qué respeto le voy a ofrecer a alguien que no me dio nada? Pero resulta que la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, ¿cierto? El no honrar a los padres acarrea maldición para mí y para mis generaciones. Es allí donde usted tiene que mirar, mi papá honró a mi abuelo honró a mi bisabuelo, o eran de esos papás que no los honraron. Entonces, hacer un comentario a nuestros padres no apropiado, estamos hablando mal y estamos acarreando maldición. No importa las circunstancias, solo debemos bendecirlos, honrarlos, no solo reverencia, sino reconocimiento, socorrerlos, ayudarlos, aliviarlos con la carga. A veces nosotros vemos hijos que no les interesan los papás. Usted va a un asilo y usted lo único que ve allí donde llevan puros abuelitos, y yo le preguntaba a la psicóloga cuando fui allá a un ancianato, y yo le preguntaba, ¿y la familia de todos los abuelos qué? Y ella dijo, pues lo que pasa es que muchos de esos abuelos fueron malos padres y los hijos no los quieren. Y yo, wow, terrible, ¿no? Terrible que los hijos, si los papás fueron malos padres y ellos lo deshonran, acarrean maldición. El simple hecho de decir, es que ellos no se lo merecen, yo voy y lo voto allá porque él nunca me dio a mí nada. Resulta que la bendición que es de nosotros viene de Dios, no de mi papá, ¿cierto? De mi papá terrenal. Y si nosotros somos malos hijos, si nosotros deshonramos a nuestros padres, acarreamos maldición. Póngase a pensar usted en qué momento usted ha maltratado a sus papás. Ya cuando son viejitos, nadie los quiere. Uno le da tristeza ver que los viejitos en una casa fastidia el pobre abuelo.
pero es que ninguno se acuerda que no toda la vida vamos a durar jóvenes. Siempre estamos diciendo, es que mi papá hace esto. ¿Y sabe qué? Nosotros terminamos haciendo lo mismo que mi papá. Mi papá es un borracho que nunca dio para mi casa y resulto yo siendo una borracha y no dando para mi casa. ¿Pero por qué? Porque la maldición se devuelve. Entonces, cuando usted y yo deshonramos a nuestros padres podrán ser lo que fueron, pero fueron nuestros padres. No pudieron ser los mejores padres, padres ausentes, padres malos. Yo sé que hay papás que fueron duros y crueles y que uno no puede vivir con ellos, es cierto, pero eso no me da derecho a mí de maldecirlos y mucho menos rechazarlos. Si yo no puedo vivir con ellos, esté pendiente de lo que algo necesita. A veces nosotros le damos amor a todo el mundo, pero no le damos amor a nuestros padres. Nuestros padres a veces necesitan un abrazo, necesitan que usted le diga qué quiere, necesitan que se sientan que son importantes para nosotros. Pero no que sí, pero pastora, yo lo doy ¿dónde lo tiene? Allá en el rincón. Ay, que no lo puedo sentar a la mesa porque chorrea. ¿Y qué? Los niños también chorrean y usted le limpia el chorreadero. Pero ¿por qué no lo hace con su papá? Uy, qué fastidio ese viejo. Y yo sé que muchas maldiciones fueron acarreadas por esos papás, pero yo tengo que comenzar a bendecirlos. Yo tengo que comenzar a preocuparme por ellos. Pastora, nunca se preocuparon por mí. No. Pero nunca de su boca salga ese viejo, yo no sé qué, porque a veces hay hijos que insultan a los papás. Los deseo que se mueran. Es que ese viejo lo único que hace es estorbo. Y cuando se muere ni siquiera le sale una lágrima. ¿Por qué? Porque nunca quisieron a sus papás. Y eso acarrea maldición. Yo no sé, el Señor hoy está hablando a nuestra vida. Tengamos cuidado. Yo sé que hay papás, ay, que mi papá, usted no sabe cómo trató de violarme. Dios no le está diciendo que iba con él, pero deje que Dios sea el que tome el control de eso. Que sea Dios el que tome justicia, pero no usted. Usted simplemente bendígalo, bendiga a sus papás. Y si ustedes pueden ayudarlos económicamente, ayúdenlos. ¿Cierto? Porque un papá crió 10 hijos y 10 hijos no pueden cuidar a un abuelo. Eso es muy triste, de verdad que sí. Y la otra, hablar mal de un siervo de Dios. Se llama loidoros. Bueno, el griego sí, bueno. Se traduce en el verbo maldecir. Vamos a leer 1 Corintios 4:12. ¿Qué dice Paulita? Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Bueno, eso estaban hablando los apóstoles, que los apóstoles, ellos dieron su vida, como usted y yo sabemos, y todavía los maldecían, todavía los perseguían, ¿cierto? Perseguían a los apóstoles que estaban dando su vida por ella. Entonces dice ahí que el hablar mal de un siervo de Dios. Bueno, entonces, no hay la pastora ahora, yo no quiero, ese tema como que está muy fuerte, pero yo sí quería decirles que así como usted, yo soy su pastora, yo también tengo un pastor. Entonces, siempre me he cuidado de no hablar mal de los que han sido mis pastores, ¿cierto? Porque yo estoy hoy aquí, yo no sé mañana dónde estaré. Entonces, siempre ha sido eso, en que nosotros como pastores no somos perfectos, ¿cierto? No somos perfectos. Y como no somos perfectos, cometemos errores, ¿cierto? Pero así como yo le digo, yo sé que el pastor Diego no es perfecto, que el pastor Gustavo Riveros no es perfecto, que fueron los pastores que yo estoy ahí, el pastor Gustavo Díaz, que fue mi primer pastor, no fue perfecto, el pastor Horacio Jiménez no fue perfecto, pero algo que siempre, algo que siempre el Señor me enseñó fue a honrarlos, ¿cierto? No a criticarlos, porque siempre algo que tuve ahí fue, yo algún día llegaré donde están ellos. Y lo que yo siembro voy a recoger. Entonces, no porque, o sea, se me dificulta porque ir a la pastora de pronto nos va a echar vainas. No. Yo no sé si usted hablará mal de mí o no, eso ya es problema de ustedes y Dios. Solamente les quiero enseñar algo, es que no debemos hablar mal de ningún siervo de Dios. No solamente de los pastores de la iglesia de aquí conmigo. A veces vemos como gente que habla mal de los siervos de Dios
que están cometiendo errores, que están cometiendo cosas, pero usted y yo no somos quienes para juzgarlos y hablar mal de ellos. Es que ellos son hijos del diablo, jamás. No le quitemos la gloria de Dios y le demos al diablo. Yo siempre le he dicho a ustedes, por más que un hijo suyo se porte mal, se vaya y haga su vida y se desordene, que usted sienta vergüenza, pero nunca dejará de ser su hijo. Y lo mismo pasa con Dios. El hijo es hijo y si se porta mal, el Señor hará todo lo posible para que ese hijo vuelva en sí como el hijo pródigo y vuelva a sus caminos. Entonces, a veces yo sé que muchos pastores, y de verdad pido perdón a nombre de ellos, ¿por qué? Porque se han cometido muchos errores, porque han dañado muchas almas, pero eso no, como los papás, no nos da derecho de hablar mal de ellos. Tenemos que orar para decirle, Dios. Entonces, es eso, nosotros no somos nadie para hablar mal. Mire, yo he visto en este tiempo como grandes predicadores que se han desviado, el Señor vuelve y los pone nuevamente en su ruta. Pero ¿quién lo hace? Lo hace Dios. ¿Sí? Y uno dice, ve, como ahora está diciendo, me arrepiento, ya, gracias Dios, porque yo creo que cuando nosotros vemos eso tenemos que alegrarnos, no puede decir, ese es un hipócrita, yo no creo lo que él dice. No, creamos que Dios puede, así como un día sus hijos vuelven nuevamente al redil, porque los hijos de Dios no se pierden. Yo siempre creo eso, que por más que la salvación no se pierde a los que realmente reciben a Cristo en el corazón, y así usted se desvíe, el Señor lo va a traer como el hijo pródigo, ¿cierto? Entonces, vemos que nosotros no podemos caer en eso porque estaremos acarreando maldiciones, mis hermanos queridos. Entonces, es eso lo que yo les quiero enseñar hoy. Oraciones contrarias. Hablar mal de los papás, hablar mal de un siervo de Dios nos puede estar acarreando maldiciones. Entonces, tengamos cuidado. Esto es la introducción. Esto es la definición de maldiciones.